Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 115 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Liliana Benítez Arce, licenciada en Psicología, licenciada en Matemática, y el tema del episodio 115 es adaptación a la vida universitaria. Bienvenida a Tiempo de Psicología, Liliana. Hola Marcelo, estoy muy agradecida por formar parte de este conversatorio y estoy atenta para que tratemos el tema de hoy. Qué agradecido me siento de que nos permitas compartir tu tiempo con nosotros y al mismo de esto de poder aprender del otro, se produce en nosotros una escucha activa, que es la que quiero encender. Entonces, ese desarrollo del tema me gustaría comenzarlo con esto de adaptación. ¿Qué representa la misma para nosotros los seres humanos? Y es un proceso que implica cambio. No siempre resulta sencillo adaptarnos a un cambio. O sea, siempre que ocurre un cambio en nuestra vida, tenemos que ir a ver qué término podríamos usar para referirnos a la adaptación. Sería un proceso progresivo no inmediato, de cambiar algo, de reorganizar nuestros recursos internos. También pienso en un término que pueda incluir todo eso y resumir. Ahora, maestra, claro, ya ante la hoja en blanco que tengo en este momento frente a mis ojos, y seguramente la audiencia también hará lo suyo en este devenir de Tiempo de Psicología, escribo en la misma y ya empecé escribiendo al escucharte. Cambio, por un lado, no es sencillo, por el otro, proceso progresivo, no inmediato, y lo más impactante, esto de reorganizar los recursos internos. Y por ahí quiero entrar al mundo de la escucha nuevamente, diciéndote cómo es esto de nuestros recursos internos. ¿Qué tenemos? Bueno, los recursos internos vendrían a ser esa capacidad que tenemos para afrontar situaciones, resolver los problemas, adaptarnos. Podría ser uno de los recursos internos, por ejemplo, la capacidad que tenemos para organizarnos, cómo podemos regular nuestras emociones en el ámbito emocional, cómo toleramos la frustración. Por ejemplo, cuando digo cómo toleramos la frustración o cuando me refiero al ámbito emocional, es
cómo, por ejemplo, un estudiante puede seguir estudiando aunque haya nervios o inseguridad. Porque hay que entender que cuando uno viene del colegio y se adapta a la vida universitaria, es muy diferente el sistema académico en sí. Sí, nos has ilustrado, maestra. Yo aquí anoté, vinculado a los recursos internos nuestros, y permitime expandirlo. Entiendo perfectamente que estamos hablando acerca de los estudiantes universitarios y del mundo de la vida universitaria, titulado así el tema, aunque al escucharte me invade en mi propio ser también, y seguramente en el del oyente, y nos convoca, nos interpela también, porque, claro, todos poseemos recursos internos, y esto es muy importante para la audiencia, y que cada uno puede activar esa capacidad de afrontar. ¿Qué significa? Asumir, hacerse cargo, hacer, entiéndase, decorosamente frente. Es eso, el afrontar, porque ahí hay un primer punto central. Después hay un resolver que expresabas, pero me gustaría ir al afrontar primero, porque ¿será que el afrontar es un paso determinante para el adaptar ese ser a ese nuevo proceso, a ese cambio? Sí, cuando la capacidad de afrontar, me decís, ¿verdad? Sí. Sí, la capacidad de afrontar vendría a ser la habilidad que tiene el estudiante para poder manejar esa demanda, estrés, dificultad, de manera que pueda mantener su bienestar y avanzar. Y, o sea, no significa que el estudiante va a eliminar la dificultad, sino que va a responder de forma eficaz ante ella. Y, por ejemplo, está el afrontamiento adaptativo que ya hablamos al inicio. En este caso, por ejemplo, el estudiante busca soluciones, planifica, actúa, organiza sus horarios de estudio ante exámenes, ante trabajos prácticos. O sea, es un afrontamiento activo, una forma de adaptarse. Después podríamos hablar también del afrontamiento emocional, que ya mencioné también anteriormente, de cómo el estudiante gestiona sus emociones negativas, la frustración, el miedo. En este caso muchos recomiendan utilizar respiración profunda, pausa, para calmar los nervios antes de una entrega de trabajo, antes de una exposición. Y después está el afrontamiento evitativo también. Esto no sería tan saludable, pero es una forma también de afrontamiento que es evitar la situación o empezar a posponerla. Están los que dejan de estudiar, por ejemplo, por miedo al fracaso, o postergan la presentación de un trabajo. Y bueno, estos son los 3 tipos de afrontamientos que podría mencionarte. Sí. Ahora, por un lado el activo que mencionabas y que nos decías y unías a la idea, al concepto de activo, el buscar soluciones, Sí. y por lo tanto organizarse. ¿Qué impacto que genera en nosotros esto? Porque aplica a nuestra existencia, es decir, ante un hecho específico, claro,
al hablar del estudiante universitario, podemos citar el caso de un trabajo práctico, por ejemplo, que lo decías, aunque esto también aplica a tu ser, al mío, al del oyente, en donde ante una situación específica, un trabajo específico, de una u otra manera uno debe organizarse. Entonces, esa capacidad de organizarse se alimenta a través de la actitud que uno desarrolla de poder afrontar de manera activa lo que está viviendo o lo que va a vivir. Entonces, en cierta manera, la vida siempre nos pide una respuesta, y esa respuesta, al asumir uno su capacidad de afrontar, la está dando a la respuesta, porque dice, bueno, me voy a organizar, voy a planificar y voy a buscar las mejores soluciones. En este caso, el estudiante, cuando activa esto, para aquellos que nos escuchan, al activar esto, tiene grandes posibilidades de un avance armonioso. ¿Es así, maestra? Sí, siempre la actitud que tomamos tiene un impacto muy positivo dependiendo de cuál es esa actitud que tomamos, ¿verdad? Cuando mencionaste que si es de manera positiva, siempre es bueno el impacto, ¿verdad? Pero siempre depende mucho de cuál es esa capacidad interna también que tiene el estudiante. Esa capacidad interna, en este caso asociado al término también recursos internos que hablabas inicialmente, esa capacidad interna del estudiante, en realidad, al llegar a la vida universitaria, ha sido en el andar de su existencia, ha tenido que ser cultivada, porque si no es compleja la adaptación. Sí, es algo que tiene que ir, que se cultivó ya luego desde antes y que hay que seguir cultivando. Sí, dada tu experiencia y al abordar este tema, se trae al plano consciente del estudiante, se dialoga, como ser ahora este tema, lo ponemos a consideración de la audiencia y por supuesto se expande y dentro de las posibilidades o del alcance que genere, probablemente se pueda hacer presente, vivo. Esto que estás hablando, el estudiante lo lleva consigo, es consciente generalmente de que ha venido construyendo y que por lo tanto puede trabajar la calma ante la inseguridad o puede trabajar la paciencia ante la ansiedad, porque ya tiene experiencia anterior, no es que llegó de repente al mundo universitario, ha transitado un andar y ese andar es muy valioso. Y si tiene conciencia, si se habla, si se socializa, se le da una gran mano para que siga evolucionando. Sí, me hablas de que si el estudiante reconoce y que va construyendo eso, ¿verdad? Sí. Sí, para mí reconoce porque hay una autoconciencia, reconocer nuestras emociones, reconocer nuestros pensamientos, comportamiento frente a la dificultad.
Darse cuenta, por ejemplo, que la ansiedad que te provoca enfrentar un examen oral, una exposición, reconocer que eso impide para empezar a estudiar o decidir cómo gestionarla. Eso, por ejemplo, es autoconciencia de que eso me provoca una dificultad. Entonces, ahí aparecen mis recursos internos, cómo uso eso, qué estrategia utilizo para poder enfrentar eso. Estamos escuchando a Liliana Benítez Arce. Es el episodio 115 de Tiempo de Psicología, el tema adaptación a la vida universitaria. Si me permitís, Liliana, hacemos un corte y avanzamos. Sí. Gracias. Tiempo de Psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También puede escucharse vía Spotify por medio del podcast denominado Tiempo de Psicología, como del canal de YouTube Radio Fafi. Nos acompaña Liliana Benítez Arce, es el episodio 115 de Tiempo de Psicología. Liliana, licenciada en Psicología, licenciada en Matemática, el tema que está abordando, adaptación a la vida universitaria. Y en el devenir del bloque pasado sucedieron diferentes puntos para poder abordar y seguir desarrollando el tema. Y una de las últimas expresiones de Liliana fue autoconciencia. Y aquí Liliana quisiera asociar el término autoconciencia y escucharte acerca de esta conciencia de que el estudiante está transitando un nuevo tiempo y que representa la misma conciencia una oportunidad de activar la responsabilidad. Sí. Mencionamos anteriormente que cuando hablamos de autoconciencia, hablamos de reconocer nuestros pensamientos, nuestras emociones y comportamientos. Como bien lo mencionaste, ¿cómo adaptamos eso a la responsabilidad de estar en la vida universitaria? Y cuando hablamos de responsabilidad, uno de los puntos principales que me viene a la mente es asumir las consecuencias de mis decisiones y de mis acciones, ¿verdad? Y cuando un estudiante entra a la universidad, ser autoconsciente, ¿qué le permite? Le permite asumir una responsabilidad sobre su adaptación, porque tiene que entender que la etapa universitaria implica nuevas exigencias académicas, sociales, personales, y ser consciente de lo que uno piensa, de lo que uno siente, le permite asumir activamente su papel en esta nueva etapa de su vida. Ser consciente de lo que uno piensa y de lo que uno siente. Aquí el compromiso, Liliana, se activa de una manera extraordinaria. Es el compromiso con uno mismo. Sí. Y puede hacerse de manera natural, amena, porque acá creo que la gran palabra, y ayúdame por favor, y yo me imagino el oyente pensando también el tema, es la aceptación al cambio. Sí, eso es la palabra clave. La aceptación al cambio, y que se vincula con la adaptación, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Qué combinación, Liliana y querida audiencia, qué combinación de palabras que la verdad es como que nos produce a nosotros, a mí me mueve, me moviliza de una manera muy, muy, muy particular esto de, de unir aceptación y cambio, porque es como que te libera. ¿Me ayudas, por favor? Es una sensación, creo que allí el estudiante, cuando acepta que está transitando Sí, un nuevo camino, es otra historia. sí, porque ¿qué significa aceptar el cambio? Reconocer y permitir la existencia de esa nueva situación sin resistencia, ¿verdad? Pero tampoco significa que uno se resigna ni se conforma, sino que reconoce la realidad de la transición y decide actuar ante eso, pero de manera constructiva. Dejar de pelear con la situación, ¿verdad? Y empezar a enfocarse en responder de una manera efectiva ante ese cambio. No sé si respondo ahí a tu planteamiento, Marcelo. Es fascinante, maestra, porque eh, tus palabras, tu enseñanza a nosotros, mm, a mi ser, por supuesto, también, eh, cada respuesta tuya, cada participación tuya, en realidad ilumina la posibilidad de analizarlo, reflexionarlo. Entonces te lo agradezco. Sí, sí, claro que, que tus palabras me permiten a mí entender y, y por sobre todo me genera, y creo que al oyente también, esa curiosidad para seguir avanzando y explorando sobre el tema, porque fíjate que la aceptación, acabas de enseñarnos, no es resignación y tampoco es conformidad. O sea, no es que me conformo y hasta acá. No conformarse fue tu término. No resignarse, sino que permitir sin resistencia el devenir de lo que sucede, de lo que en este caso al estudiante le sucede, que hay una nueva estructura dentro de su vida, porque definitivamente, y esto es muy importante, quisiera escucharte al respecto, el acceso a la vida universitaria implica, y lo habías dicho al inicio, una reorganización de su propia vida. Sí, es una reorganización de su propia vida porque tenemos que ser conscientes ya que esta es Radio FAPI, entonces es una universidad pública, es una facultad pública. Entonces sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes, por ejemplo, cuando inician la universidad, también inician un trabajo, ¿verdad? También muchos vienen del interior, de otras ciudades, abandonan sus familias, por primera vez viven solos o con otro familiar, muchas veces prácticamente desconocidos. Entonces es un cambio no solo a la forma de estudiar o no solo un cambio académico, sino que también influyen muchos factores. Entonces es muy amplio y el alumno tiene que adaptarse y esto no ocurre de manera inmediata. Por eso es muy importante ser consciente de que el cambio es gradual. Uno va adaptándose poco a poco y es normal, por decir así, experimentar dudas, sentirse inseguro, desorientado. Es esperable que suceda eso cuando uno está iniciando la universidad. Sí, proceso progresivo
no inmediato, una de tus enseñanzas para con nosotros, expresadas en el bloque anterior, proceso progresivo, no inmediato, Sí, que implica una reorganización y en este caso, claro, es una reorganización de su propia vida, porque incluso, sí, y ayúdame en el análisis, si bien es cierto que has mencionado diferentes em, situaciones de estudiantes que acceden a la vida universitaria, viviendo la enseñanza pública en la cuna del conocimiento, en este caso en la Facultad de Filosofía. Em, Ahora, también hay quienes viven en zona y aunque sigan viviendo con sus familiares, eh, em, no así como aquel que decías, ¿no? Que a lo mejor viene de otra zona y tiene que vivir solo y adaptarse o vivir con gente que no conoce. Esto que nos enseñabas recientemente. También aplica, por lo tanto, a todos los casos. ¿Por qué? Em, Porque aunque viva con los familiares, tiene que reestructurar su propia vida precisamente porque los horarios son diferentes, porque la modalidad es diferente, porque tendrá que organizarse esto que decías vos de buscar soluciones para poder planificar cuándo estudia, a qué hora estudia, cómo estudia, sí, pero una infinidad de gestiones para realmente responder de manera responsable. sí, tiene que adaptarse a un montones de cosas y es demasiado importante el organizarse para poder enfrentar ese proceso, porque sabemos que muchos, la mayoría de los estudiantes que abandonan la universidad lo hacen en el primer año, ¿verdad? Y justamente es porque muchas de las veces cuesta esa reorganización, esa adaptación. Claro, acá hay otro dato que acabas de expresar, que es el impacto del inicio y Sí, que lo podemos asociar al primer año. ¿Qué etapa la sí. del primer año, Liliana? Sí, es una etapa complicada porque surgen muchas dudas al inicio también. ¿Será que tomé la decisión correcta en elegir esta carrera? Porque hay que mencionar también esta parte que en el primer año no todas las materias son profesionales. Sí, son materias que sí o sí es necesario conocer primero para poder llegar a las profesionales, porque justamente son esas materias de base lo que te llevan a las asignaturas profesionales. Pero como no son específicas, muchas veces también desanima al estudiante. Y recuerdo, te cuento así un caso simple. Recuerdo, tengo un hermano que estudió enfermería y me acuerdo que en el primer año semestral llevaba los 2 semestres, todavía no tenían práctica y se sentía bastante desanimado y hablamos, yo le dije quizás cuando empieces a tener práctica vas a darte cuenta si realmente es lo que querés hacer. Y tanto fue así que a partir del tercer semestre empezaron las prácticas en los hospitales y fue el alumno que más horas de prácticas tuvo porque se dio cuenta que le apasionaba. Entonces, con esto quiero decir que el primer año no es momento para decidir es esto lo que quiero hacer o no, porque aún no se tocan muchos temas de la profesión en sí. Qué lindo testimonio en el ejemplo que has expresado a través de tu hermano. Y este es un gran mensaje también. El primer año no es un momento para decidir. Y No, qué valioso esto también de llevarlo a, a la... Habías mencionado en el bloque anterior esto de la capacidad y lo enfocamos en el afrontar y entre las capacidades
expresadas en ese momento, nosotros nos detuvimos en el afrontar, aunque también habías mencionado, entre otras, la de tolerar la frustración, y quizás el inicio, al ser diferente a las expectativas generadas por uno, hay como una frustración que debe transitar, y ahí está la tolerancia, para el despertar. Sí, es capacidad de afrontar, tolerar la frustración para el despertar. Eso es lo que me dijiste, ¿verdad, Marcelo? Sí. Sí, eso lo que mencionamos en el bloque anterior, es muy importante la capacidad de afrontar que tiene el estudiante. No solo cuando hablamos de capacidad de afrontar, ya mencionamos que no es solo resolver problemas, sino cómo va desarrollando una postura consciente frente a ese desafío que tiene. Sí, porque en el ejemplo de tu hermano, inicialmente él al desarrollar, que está clarísimo esto que nos decías de la importancia de las materias de base y del entender que es un proceso, pero en cierta manera esa duda que se genera ante esto, no sé si es lo que quiero para mí, genera cierta frustración porque a lo mejor la expectativa era otra inicialmente de lo que esperaba, y debe asumir o hacerse consciente de que debe vivir un proceso con determinadas asignaturas que lo van a llevar a ese despertar, entiéndase, simbólico. Entonces, tolerar esa sensación que genera cierta frustración es vital para el avance. Sí, porque si no tolera la frustración en sí, ¿qué hace el alumno? Lo abandona, ¿verdad? ¿Y cómo te justifica? Diciendo, no es lo que quiero hacer. Sí, estamos... Pero, sí, te escucho, maestra. ¿Por qué? Decía que sucede eso muchas de las veces en el primer año, pero en el primer año aún no se tocan muchos temas de la vida profesional. Entonces, es importante no decidir en esa etapa. Qué lindo que es escuchar al otro. Te agradezco. Estamos transitando el episodio 115 de Tiempo de Psicología. Escuchamos a Liliana Benítez Arce. El tema adaptación a la vida universitaria. Si me autorizás, hacemos un corte y continuamos. Sí. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Estamos transitando el episodio 115 de Tiempo de Psicología. Vivimos la radio y aprendemos de las distintas voces que aportan desde su experiencia y con su conocimiento a el pensamiento, desde la cuna del pensamiento, la Facultad de Filosofía. Hacemos radio y en este caso a través de Tiempo de Psicología. Compartimos en este episodio las enseñanzas de Liliana Benítez Arce, licenciada en Psicología, licenciada en Matemática. El tema del episodio 115, adaptación a la vida universitaria, y ahí Liliana nos decías en el bloque pasado la experiencia, el caso concreto de tu hermano y que podemos tomarlo como ejemplo a los efectos de transmitírselo a aquellos que están escuchando y que van a escuchar el episodio. Entonces, que estamos desarrollando en este momento, y pienso en qué importante que es tener a alguien a quien poder transmitirle estoy inseguro, no sé si esto es para mí, y esto de que decías de que en el primer año no es un momento para tomar decisiones,
precisamente por el desarrollo de la malla curricular, en donde hay materias bases que forman parte de un proceso de maduración. Entonces, qué valioso que es hoy rememorar aquel ejemplo tuyo, en este caso familiar, porque tu hermano, si no hubiese tenido ese cruce, esa oportunidad, ese plano de compañía de tu persona, quizás estaría realizando otra actividad, otro oficio, otra profesión, y no la que había deseado construir desde el inicio, sobre todo al inscribirse y al empezar el proceso, en este caso enfermería, y que después, bueno, terminó siendo lo que él quería y se dio con el devenir del tiempo. Pero sin el familiar, en este caso tu persona, quizás hubiese sido otra la historia. Qué valioso el entorno. Sí, sí, es muy importante el entorno y en este caso, ya que mencionaste el entorno familiar, porque el sostén familiar puede ser facilitar la adaptación, pero muchas de las veces también puede ser un factor de presión si es que no se maneja adecuadamente, ¿verdad? En este caso fue positivo porque fue un sostén emocional, hubo escucha, comprensión, motivación. Entonces, de cierta manera eso motivó y también se sintió comprendido al escucharle y validar lo que sentía, porque eso es muy importante también más aún cuando aparece del entorno familiar. De cierta manera refuerza la autoconfianza, porque él de esa manera le hacía saber que creo en su capacidad y que le estaba motivando a que enfrente el desafío con mayor seguridad, ¿verdad? Que aguarde el momento de la práctica para que pueda decidir si es eso o no lo que él deseaba hacer. Sí, el refuerzo de la autoconfianza, maestra, que tu entorno alimente tu confianza, es muy poderosa la misión. Sí, y es determinante en todo momento. No solo en el ámbito académico, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de eso, es muy importante reforzar la autoconfianza porque tiene un impacto muy significativo en el estudiante, porque siente que tiene un respaldo emocional. El respaldo emocional del entorno es vital para el crecimiento del ser humano. Sí, porque hay una validación emocional. Reconocer su esfuerzo tiene un respaldo, una validación emocional y también una motivación, porque saber que alguien cree en vos, saber que tenés alguien que confía en que lo vas a lograr, estimula mucho el esfuerzo, también la perseverancia. Y refuerza la creencia de que se puede manejar la incertidumbre, los desafíos. Es muy importante. Sí, ante esto último que nos acabas de expresar, ante la incertidumbre, que si lo analizamos, y ayúdame en el mismo proceso de análisis, nosotros somos sujetos que estamos impregnados de incertidumbre y que esa incertidumbre está íntimamente vinculada también a un cambio constante. Y ante eso, esto que acabas de expresar, el desafío de
de llevar adelante la existencia. Entonces, imaginémonos el estudiante que accede a un nuevo camino. Entonces, nuevas relaciones, la incertidumbre de la construcción de los vínculos, nuevas perspectivas a través del conocimiento, que genera un sinfín de incertidumbres. ¿Pero por qué? Porque definitivamente tu ser y el mío, pienso yo en voz alta y corregime si no, y el oyente también lo podrá hacer, al abordar un tema y al entender la importancia del impacto significativo de la validación emocional, estás generando en mí un nuevo proceso de pensamiento que genera una infinidad de caminos dentro de mi vida. ¿Por qué? Porque me produce el descubrimiento de la importancia de la validación emocional. Y tengo la incertidumbre si ante todos los acontecimientos que me van a suceder en el futuro, si seré comprendido o no. Fíjate qué profundo y hasta dónde vamos. Y esto aplica al caso concreto del estudiante universitario, en donde hoy es hoy y tiene mañana que asumir un parcial, por ejemplo, y dentro de unos meses tiene que asumir un nuevo parcial y tiene que, en ese tránsito, en esa brecha de tiempo, hacer actividades, participación de clase, relacionamiento con compañeros, relacionamiento con profesores. Y es toda una incertidumbre. ¿Cómo será el andar? Porque enfrentan varios cambios, ya sea académico, personal, que mencionaste, también el social. Son muchos cambios a los que tiene que adaptarse el alumno universitario. Y fíjate que aplica a todo ser humano en todas las edades de su desarrollo como persona, y aplica la incertidumbre de aquel niño, qué lindo esto, Liliana, aquel niño que alguna vez fuimos nosotros y que una vez dimos un pasito, y la incertidumbre de nuestro entorno que estaba mirando, a lo mejor, imagínense la audiencia, estaba mirando si iba a dar 4 o 5 pasitos más, o si se sentaba, hasta que después dio 2 pasitos, y después dio 5 pasitos y se sentaba. Y la incertidumbre, entiéndase, incertidumbre como situación en donde no sabes qué va a pasar después. Y había sido que dio otro pasito o se sentó. Había sido. Y esto aplica a todo un proceso de la existencia. Entonces, en esta etapa de la vida universitaria, aplica a cómo le irá a ir en el próximo parcial, cómo le irá a ir en la próxima asignatura. Es fascinante, Liliana. Sí, así como dijiste, el pasito se cae, se levanta, y cada error, cada momento de duda es una oportunidad para activar, como mencionamos al inicio, esos recursos internos y fortalecer la actitud para adaptarse a la vida universitaria. Sí, me das ahí una linda inspiración en poder unir la actitud con la validación, y esta validación emocional, que es importante de sentirse apoyado. Habías mencionado, incluso yo anoté aquí, ahora voy a buscarlo dentro de este mundo de las hojas, en donde el episodio 115 tiene su lugar, y hay escucha y también hay escritura. Podemos escribir las ideas de cada uno de los protagonistas. Eso hago yo. Aquí anoté la importancia de la escucha, de la comprensión y de la motivación.
hacia el otro, porque cuando tu hermano te requirió, te pidió, se acercó, se aproximó a tu ser, vos activaste la escucha, la comprensión y le motivaste. Entonces, a partir de allí, de ese caso concreto que aplica a quienes nos escuchan, allí el entorno, en este caso el familiar, el vínculo, ha construido una validación emocional que activó la actitud de seguir adelante y que sintió el respaldo emocional que estimuló el esfuerzo a desarrollar. ¿Es así? Sí, sí. Ahí ya lo resumiste los tres. La actitud, la validación emocional y también los recursos internos. Sí, sí. Es un tema para la audiencia, estamos abordando el tema de adaptación a la vida universitaria y en este proceso, si nosotros en calidad de adultos podemos también ayudarnos a entender la existencia, si bien tomamos el caso de la vida universitaria, hablábamos con Liliana, querida audiencia, de que en cierta manera cuando el estudiante universitario reorganiza su andar existencial al acceder a la vida universitaria, está reorganizando su vida. Y Liliana nos hablaba inicialmente del cambio, que no es sencillo, claro, no, es un proceso progresivo en donde es muy importante no sentirse solo, pedir ayuda, es tan valioso pedir ayuda, y esto aplica a cualquier circunstancia de nuestra existencia, poder pedir ayuda, en la condición y en el tiempo y en la etapa que nos toque vivir a nosotros. Entonces, pedir ayuda, ¿sí? Qué valioso esto de tu hermano también. Fíjate que a lo mejor no vas con un cartelito o no fue tu hermano con un cartelito a decirte, Liliana, te pido ayuda, pero en realidad cuando te busca, en cierta forma te está pidiendo ayuda. ¿Es así? Sí. Muchas de las veces cuando alguien se acerca a comentarte algo, una duda que tiene, de manera indirecta te está pidiendo ayuda, te está pidiendo un consejo, una orientación o al menos una validación de lo que te está expresando. Estamos escuchando a Liliana Benítez Arce, es el episodio 115 de Tiempo de Psicología, el tema adaptación a la vida universitaria. Si me autorizás, Liliana, hacemos el último corte e ingresamos en la recta final. Sí. Gracias. Tiempo de Psicología, diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos al último bloque de Tiempo de Psicología en el tránsito del episodio 115. Estamos viviendo la palabra de Liliana Benítez Arce, el tema adaptación a la vida universitaria. Qué lindo que es escuchar al otro. Tiempo de Psicología puede escucharse a través de Spotify también, vía su podcast denominado Tiempo de Psicología, y también a través de YouTube, en el canal Radio Fafi. Liliana es licenciada en Psicología y es licenciada en Matemática. Aquí, Liliana, la adaptación a la vida universitaria de tu ser ha tenido la experiencia de dos mundos. ¿Dónde, si me podés transmitir y enseñar, y también a la audiencia, contame cómo conviven el mundo de la matemática y el mundo de la psicología? ¿Cómo se conectan, verdad? Cómo conviven, conectan, relacionan, como quieran, como quieras expresar esa unión, esa vinculación de estos mundos. Bueno, y que no sea solo en el ámbito psicométrico o estadístico, ¿verdad? Que se usa mucho en la psicología también.
Bueno, mi primera formación fue en matemática y matemática es muy importante porque desarrolla el pensamiento lógico, estructura la mente para mí y da esa capacidad de analizar, te permite ser organizado, organizar esas informaciones de manera compleja, clara, sistemática. Y la psicología me ayudó mucho a la comprensión del comportamiento humano, las emociones, motivaciones, cómo reaccionar ante la incertidumbre, cambios. Entonces, ahora vamos a cómo se vinculan estos dos mundos, ¿verdad? ¿Cómo unimos esto? Te escuchamos, maestra. Qué lindo que es escuchar. Adelante. Sí. El punto en común, como mencioné, la matemática desarrolla el pensamiento lógico, la psicología se enfoca en el comportamiento humano. Entonces, hay mucho de matemática en la psicología, porque parece que me trabo acá, Marcelo. Es emocionante ser auténtico. Sí, parece que me trabo acá, sí, a la hora de decidir, a la hora de unir lo que siempre tengo separado. Sí, y es tan lindo poder ser auténtico, poder fluir, poder decir, mirá, me trabo, mirá, o escuchá, o siento que me trabo y que necesito parar. Y qué lindo que es para la audiencia también. Quiero que sepan que, como decía la maestra Liliana al inicio, cuando nos saludó, si bien es cierto que lo hace a través de mi persona, al saludarme a mí, ha saludado a toda la audiencia, cuando dijo, es un gusto estar en este conversatorio, y es eso, conversar. Y sí, claro que uno puede trabarse, porque también uno se emociona, y ahí uno es auténtico. Y entonces, todo aquello que sabés y que has vivido, Liliana, del mundo de la matemática y del mundo de la psicología, puede generar un uy, ¿y cómo lo expreso? Sí, ¿cómo lo expreso? Porque siempre que analizo un patrón de comportamiento o una realidad interna de la mente humana en sí, pienso lo mucho que tiene que ver también la matemática en esa, o sea, su influencia a la hora de decidir o de predecir algo. Porque, como mencioné, todos sabemos que la psicometría es una unión entre la psicología y la matemática, ¿verdad? Pero eso es más estadístico. Ahora, ¿cómo influye en el pensamiento lógico la matemática a la hora de utilizar en psicología? A ese punto quiero llegar. Sí, ¿cómo influye? Porque el pensamiento lógico, ayúdame, quiero aprender, está impregnado de la razón. Entonces, Sí. Es la activación de el cerebro activando su capacidad de razonamiento, que si vamos a el sistema cognitivo, la inteligencia se activa, uno de los elementos del mismo, la capacidad de entender, la capacidad de poder comprender, la capacidad de poder discernir. Y allí la razón es determinante. ¿Y cuánto tiene que ver una
una conducta que ha sido razonada, es decir, previamente analizada, reflexionada, al devenir de la acción de ese sujeto, tan diferente a una conducta que ha sido intempestiva, por ejemplo, que ha sido una reacción inmediata y que no ha tenido la posibilidad de haber hecho ese proceso que podría asociarse a lo matemático, 2 más 2 es igual a 4, que ha sido pensado, a ese problema que ha sido analizado para llegar a una conclusión que puede estar asociada a la conducta del sujeto que ha accionado porque ha razonado y ha analizado todo. Vos decías buscar soluciones. Ha analizado, ha planificado un conjunto de posibles acciones para llegar a un resultado. Entonces se movió porque había decidido moverse, es decir, que razonó para moverse. No lo hizo intempestivamente, no lo hizo de manera brusca, contundente, ya, ahora. Se tomó su tiempo para desarrollar. Entiéndase, cuando digo brusca, hablo de la reacción inmediata en donde a lo mejor sofoca y no estaba, se sofoca incluso, se siente sofocado incluso, y al otro también puede invadirlo, pero no lo tenía, no estaba premeditado, lo hizo. Incluso podríamos ir mucho más allá, fue inconsciente. Volvamos a lo consciente, al pensamiento lógico, razonado. Entonces, debe ser apasionante en tu desarrollo profesional el descubrimiento de cómo influye el pensamiento lógico en la conducta humana. Sí, y creo que lo resumiste y respondiste lo que yo tenía que haber respondido, Marcelo, porque ya lo dijiste todo. Es apasionante aprender, es apasionante pensar esto de dialogar entre nosotros y de poder crecer juntos. Yo estoy profundamente agradecido de que hayas regalado tu tiempo a la audiencia, que nos hayas regalado un tiempo para pensar, para aprender. Te hemos escuchado, Liliana, y tu generosidad es un gesto muy bonito hacia nosotros. Desde la radio de la Facultad de Filosofía nosotros transmitimos y abrimos el micrófono para los profesionales que quieren enseñar a través de su experiencia, y hacerlo de esta manera. Se constituye finalmente Tiempo de Psicología en un acceso al conocimiento, a la difusión de la ciencia, de la psicología, y haberte escuchado ha sido para mí, en el devenir del programa, un honor, y dialogar contigo es un honor. Sí, yo me siento muy afortunada por ser invitada a este programa. Es un conversatorio muy lindo, surgen muchas dudas, muchas preguntas, mucho análisis también de todo lo que estamos comentando. Y es un conversatorio muy agradable, estoy muy agradecida y bueno, estoy atenta a cualquier otra invitación que surja. Gracias, Liliana. Hemos escuchado a Liliana Benítez Arce, licenciada en Psicología, licenciada en Matemática. El tema del episodio 115, adaptación a la vida universitaria. Y decirle a la audiencia también gracias por acompañarnos. Y será hasta el próximo episodio de Tiempo de Psicología. Cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.